En esta ocasión nos adentraremos en el inquietante mundo de las historias urbanas. Relatos nacidos en las calles, en los rincones oscuros, y que muchos aseguran haber vivido en carne propia. Ponte cómodo, apaga las luces, y acompáñame a descubrir lo que se oculta detrás de cada historia. Si te gusta este tipo de contenido, deja tu like, comenta y suscríbete a Ecos de lo Macabro. A veces me pregunto si lo que vemos en la oscuridad es realmente producto de nuestra imaginación, o si hay cosas que existen más allá de lo que entendemos. Durante años trabajé convencido de que la muerte era el final, un proceso natural que yo había presenciado docenas de veces, pero hay eventos que nos obligan a cuestionar todo lo que creíamos saber. Momentos que nos demuestran que tal vez la frontera entre la vida y lo que viene después no es tan clara como pensamos. Mi nombre es Julián Herrera y trabajé como enfermero nocturno durante varios años en el Hospital Central San Miguel. Es un edificio viejo, con paredes que han visto pasar generaciones enteras, pasillos largos que crujen cuando uno camina solo, y habitaciones que guardan historias que nadie quiere recordar. Aunque he visto muchas cosas difíciles en mi trabajo, hay una experiencia que viví hace 2 años y que jamás he podido sacar de mi mente. Tenía 32 años cuando ocurrió. Hacía turnos especiales de noche porque necesitaba el dinero extra para mantener a mi esposa Mariela y a mis 2 hijos. Los turnos nocturnos siempre fueron más tranquilos, o eso pensaba yo. La mayoría de los pacientes dormían, los pasillos quedaban vacíos y uno podía hacer sus rondas sin mucho problema. Claro que de vez en cuando pasaba algo, alguna emergencia o algún paciente que empeoraba de repente, pero nada fuera de lo normal. Esa noche en particular estaba trabajando en el 4º piso junto con Rosa Salgado, una enfermera veterana que llevaba más de 15 años en el hospital. Rosa conocía cada rincón de ese lugar. Había atendido a cientos de pacientes y tenía esa capacidad de saber cuándo algo andaba mal, incluso antes de que pasara. Esa madrugada, desde que empezó el turno, noté que estaba especialmente inquieta. Caminaba mirando hacia los pasillos vacíos como si esperara ver algo, y cada tanto se detenía a escuchar ruidos que yo no podía oír. Le pregunté si todo estaba bien, y ella solo me dijo que había algo raro en el ambiente, que sentía una presencia extraña en el piso. Yo traté de quitarle importancia. Pensé que tal vez estaba cansada, o que había tenido un mal día. Pero Rosa insistió en que no era cosa de su imaginación. Me pidió que estuviera atento durante las rondas y que no me alejara mucho de ella. Aunque me pareció exagerado, decidí hacerle caso. Después de todo, ella tenía mucha más experiencia que yo. Cerca de las 2 de la mañana empezamos a hacer nuestras rondas habituales. Revisamos cada habitación, nos aseguramos de que los pacientes estuvieran bien, que tuvieran sus medicamentos a tiempo y que no necesitaran nada. Todo iba normal, hasta que llegamos al final del pasillo, donde estaba la habitación 408. Esa habitación llevaba casi un mes vacía. Normalmente la mantenían cerrada cuando no había pacientes, pero esa noche la puerta estaba entreabierta y la luz del interior estaba encendida. Rosa se detuvo en seco y me agarró del brazo. Me dijo que ella no había encendido esa luz y que nadie debería estar ahí. Yo pensé que tal vez alguien del turno anterior había dejado la luz prendida por error, así que me acerqué para apagarla, pero cuando me asomé por la puerta, vi algo que me heló la sangre. Había un hombre mayor acostado en la cama, completamente inmóvil, como si estuviera dormido. Vestía una bata de hospital y tenía las manos cruzadas sobre el pecho. La habitación estaba perfectamente ordenada, las sábanas bien acomodadas, la mesa de noche limpia. Todo parecía normal, excepto que esa habitación se suponía que estaba vacía. Rosa se asomó conmigo y al ver al hombre su rostro se puso pálido. Me susurró que ella conocía a ese hombre, que era don Esteban Morales, un paciente que había estado internado en ese mismo cuarto hacía algunas semanas. Pero don Esteban había fallecido. Ella misma había estado presente cuando ocurrió. Recordaba perfectamente su rostro, su nombre, todo. Yo no sabía qué pensar. Tal vez había un error en los registros. Tal vez era otra persona que se parecía mucho a don Esteban. Decidí ir a revisar la información en la estación de enfermería
para ver si habían admitido a alguien nuevo sin que nos avisaran. Rosa se quedó frente a la puerta, observando al hombre con una mezcla de miedo y confusión. Revisé todos los registros, llamé a admisión, pregunté a los guardias de seguridad. Nadie nuevo había entrado esa noche. La habitación 408 seguía marcada como vacía en el sistema. No tenía sentido. Volví corriendo al cuarto piso y encontré a Rosa exactamente donde la había dejado, pero ahora estaba temblando. Me dijo que mientras yo estaba abajo, ella había entrado a la habitación para revisar al hombre más de cerca. Al acercarse notó que su piel se veía grisácea, como si llevara días sin vida. Al tocarlo sintió que estaba helado, completamente rígido, como si fuera un cuerpo sin vida. Pero entonces el hombre abrió los ojos. Rosa me contó todo esto con la voz entrecortada, casi sin poder respirar. Me dijo que cuando el hombre abrió los ojos, ella sintió que el alma se le salía del cuerpo, porque esos ojos no eran normales. Eran completamente blancos, sin pupilas, sin iris, solo un blanco lechoso que parecía brillar con luz propia en la penumbra de la habitación. Y lo peor no fue eso, sino que después de abrir los ojos, el hombre giró la cabeza hacia ella muy lentamente, con un movimiento que no parecía natural, como si sus huesos crujieran con cada pequeño giro. Yo no sabía si creerle o no, pero la forma en que temblaba y el terror en su rostro me decían que algo muy malo había pasado ahí dentro. Aún así, sentí que tenía que entrar a ver por mí mismo. No podía simplemente aceptar que había un hombre sin vida en esa cama, sin hacer algo al respecto. Rosa me suplicó que no entrara, que llamáramos directamente al doctor de guardia, pero yo ya estaba empujando la puerta. La habitación seguía iluminada con esa luz fría y blanca. El hombre continuaba en la misma posición, acostado, inmóvil. Me acerqué despacio, tratando de controlar mi respiración, diciéndome a mí mismo que tenía que haber una explicación lógica para todo esto. Tal vez el sistema había fallado, tal vez era un paciente nuevo que había llegado sin registro, tal vez Rosa estaba tan cansada que había imaginado lo de los ojos. Me paré junto a la cama y lo observé de cerca. Su piel efectivamente se veía extraña, con un tono grisáceo que no era normal en una persona viva. Sus labios estaban pálidos, casi azules, y sus manos cruzadas sobre el pecho tenían las uñas oscuras. Todo en él gritaba que ese cuerpo no tenía vida. Extendí mi mano para tocarle el hombro, para confirmar si estaba frío como Rosa había dicho. Justo cuando mis dedos estaban a punto de rozar la tela de su bata, el hombre abrió los ojos de golpe. Y Rosa tenía razón. Eran completamente blancos, sin nada más, solo ese blanco horrible que parecía mirarme aunque no tuviera con qué ver. Mi corazón dejó de latir por un segundo. No pude moverme, no pude gritar, solo me quedé ahí parado, paralizado por el terror. Entonces el hombre empezó a sonreír. Pero no era una sonrisa normal. Su boca se abrió demasiado, más de lo que debería ser posible, mostrando unos dientes amarillentos que parecían demasiado largos, demasiado afilados. Y esa sonrisa seguía creciendo, estirando su rostro de una forma que no era humana, hasta que pareció que su cara se iba a romper. Sentí una mano agarrarme del brazo con fuerza y tirar de mí hacia atrás. Era Rosa, que había entrado detrás de mí y ahora me jalaba hacia la puerta. Salimos corriendo de esa habitación y no nos detuvimos hasta llegar a la estación de enfermería. Los dos estábamos sin aliento, sudando, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Le dije a Rosa que teníamos que llamar al doctor de guardia inmediatamente, que había algo muy mal con ese hombre, que necesitábamos ayuda. Ella asintió y marcó el número interno, mientras yo trataba de calmarme y pensar con claridad. El doctor llegó unos minutos después, molesto porque lo habíamos despertado, pero cuando le explicamos lo que habíamos visto, su expresión cambió. Los tres regresamos a la habitación 408. El doctor abrió la puerta con decisión y entró primero. Rosa y yo lo seguimos, preparados para ver otra vez a ese hombre con los ojos blancos y esa sonrisa horrible. Pero cuando entramos, la habitación estaba completamente vacía. La cama estaba perfectamente tendida, las sábanas sin una sola arruga, la mesa de noche limpia, todo en orden.
No había ningún rastro de que alguien hubiera estado ahí. El doctor nos miró con desconfianza. Nos preguntó si estábamos seguros de lo que habíamos visto, si tal vez no estábamos confundidos o muy cansados. Rosa trató de explicarle que ella conocía a ese hombre, que era don Esteban Morales, que había fallecido semanas atrás en esa misma habitación, pero el doctor solo movió la cabeza. Nos dijo que seguramente habíamos tenido una alucinación por el cansancio, que deberíamos tomar un descanso y comer algo. Luego se fue, dejándonos ahí parados frente a esa habitación vacía, que minutos antes había albergado algo que no debería existir. Rosa estaba al borde de las lágrimas. Me dijo que ella sabía lo que había visto, que no estaba loca, que ese era don Esteban. Yo también sabía que no habíamos imaginado nada. Esa sonrisa, esos ojos blancos, la forma en que su cabeza se había girado, todo había sido demasiado real para ser producto de nuestra imaginación. Decidimos seguir con nuestras rondas, aunque ahora los dos estábamos atentos a cada sonido, a cada sombra, a cada puerta que estuviera entreabierta. El resto de la noche transcurrió sin más incidentes hasta cerca de las 4 de la mañana. Estábamos en la estación de enfermería, revisando algunos papeles, cuando escuchamos algo que nos heló la sangre otra vez. Eran pasos. Pasos lentos y arrastrados que venían del final del pasillo, donde estaba la habitación 408. El sonido era inconfundible, como si alguien caminara sin poder levantar bien los pies, rozando las suelas contra el piso con cada paso. Rosa y yo nos miramos, sin atrevernos a movernos. Los pasos se acercaban cada vez más, lentos pero constantes, sin detenerse. Me asomé por el pasillo y lo que vi me dejó sin palabras. Había una figura al final del corredor, caminando hacia nosotros. Vestía una bata de hospital y se movía con ese andar arrastrado que habíamos escuchado. La luz del pasillo parpadeaba, creando sombras que hacían difícil ver con claridad, pero conforme la figura se acercaba, pude distinguir más detalles. Era un hombre mayor, con el pelo blanco despeinado y la piel de ese mismo tono grisáceo que habíamos visto antes. Caminaba con la cabeza agachada, mirando al piso, pero seguía avanzando directamente hacia nosotros sin desviarse ni un centímetro. Rosa me agarró del brazo otra vez, apretando con tanta fuerza que me lastimaba, pero ninguno de los dos podía moverse. El hombre siguió caminando hasta quedar justo frente a nosotros, a solo un par de metros de distancia. Entonces se detuvo. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Podía escuchar mi propia respiración, el zumbido de las luces fluorescentes, el latido de mi corazón en mis oídos. Y entonces el hombre levantó la cabeza muy despacio. Tenía los mismos ojos blancos sin pupilas, y esa misma sonrisa horrible que había visto antes, con los dientes demasiado largos y afilados. Me miraba directamente, aunque no tenía con qué verme, y pude sentir que algo dentro de mí se rompía. Quise correr, gritar, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. Entonces el hombre abrió la boca y habló. Su voz era rasposa, como si no la hubiera usado en mucho tiempo, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo enorme. Lo que dijo me aterrorizó más que cualquier otra cosa que hubiera vivido. Gracias por cuidarme, Julián. Pronto volveré a necesitar de usted. Su voz sonaba hueca, como si viniera de muy lejos, como si saliera de un pozo profundo. Y lo peor era que sabía mi nombre. Ese hombre, o lo que fuera que estuviera frente a mí, conocía mi nombre. Nunca lo había atendido, nunca había hablado con él cuando estaba vivo, pero de alguna forma me conocía. En ese momento todas las luces del pasillo se apagaron de golpe. La oscuridad fue total por un segundo que pareció eterno, y luego se encendieron las lámparas rojas de emergencia, bañando todo el piso con esa luz rojiza que hacía que todo se viera como una pesadilla. Rosa gritó y yo sentí que mis piernas por fin respondían. Di un paso atrás, tropezando con una silla, sin poder quitar los ojos de donde había estado parado ese hombre. Pero cuando la luz roja iluminó el lugar, él ya no estaba. Había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. Rosa seguía gritando y señalaba hacia el fondo del pasillo. Cuando miré en esa dirección, sentí que todo mi cuerpo se ponía rígido de terror. Al final del corredor,
Donde antes solo había oscuridad, ahora había varias figuras de pie. Eran 5, tal vez 6 personas, todas vestidas con batas de hospital, todas completamente inmóviles, todas mirándonos con esos mismos ojos blancos sin pupilas. La luz roja hacía que sus rostros se vieran aún más cadavéricos, más irreales, como si fueran muertos que habían salido de sus tumbas. Rosa me agarró del brazo tan fuerte que pensé que me iba a romper el hueso. Me dijo entre sollozos que ella reconocía a esas personas, que todos eran antiguos pacientes del 4º piso que habían fallecido en los últimos años. Algunos llevaban meses sin estar en este mundo, otros tal vez años, pero todos habían pasado sus últimos días en estas habitaciones, en este mismo pasillo donde ahora estaban parados observándonos. Yo quería correr, quería salir de ahí lo más rápido posible, pero las figuras bloqueaban el camino hacia las escaleras. El elevador estaba del otro lado, pero para llegar a él tendríamos que pasar junto a ellos. No sabía qué hacer. Mi mente estaba paralizada por el miedo, incapaz de pensar con claridad. Entonces las figuras empezaron a moverse. No caminaban como personas normales, sino que se deslizaban, como si sus pies no tocaran el suelo. Se movían en diferentes direcciones, algunas hacia nosotros, otras hacia las habitaciones de los pacientes. Rosa y yo corrimos hacia el otro lado del pasillo, tratando de alejarnos de ellas, pero sin importar hacia dónde miráramos, siempre había alguna figura cerca, observándonos con esos ojos horribles. Entramos a una de las habitaciones donde había un paciente durmiendo, pensando que tal vez ahí estaríamos a salvo. Pero cuando encendimos la luz vimos algo que nos hizo retroceder de inmediato. Al pie de la cama había una sombra gris, una figura oscura y borrosa que estaba inclinada sobre el paciente, como si lo estuviera observando dormir. Cuando nos vio entrar, la sombra se desvaneció en el aire como humo, pero solo para reaparecer en la siguiente habitación. Fuimos de cuarto en cuarto tratando de proteger a los pacientes, pero cada habitación tenía una de esas sombras. Algunas estaban sentadas en las sillas junto a las camas, otras estaban paradas en las esquinas, todas mirando a los pacientes con esa misma intensidad perturbadora. Y cada vez que entrábamos, desaparecían y reaparecían en otro lugar, como si estuvieran jugando con nosotros. Finalmente quedamos acorralados en el centro del pasillo. Las figuras nos habían rodeado completamente, formando un círculo alrededor de nosotros. Rosa estaba llorando, rezando en voz baja, pidiendo que todo esto terminara. Yo la abracé, tratando de protegerla, aunque sabía que no había nada que pudiera hacer contra lo que fuera que nos estaba atacando. Entonces escuché esa voz otra vez, la misma voz rasposa que había dicho mi nombre. Venía de justo detrás de mí. Me di la vuelta lentamente, y ahí estaba él, don Esteban Morales, más cerca de lo que había estado antes. Su sonrisa seguía ahí, horrible y antinatural, y sus ojos blancos parecían brillar con luz propia en la penumbra roja del pasillo. Solo buscamos compañía, Julián. Nadie quiere estar solo. Tarde o temprano algunos de ustedes tendrán que acompañarnos. Es solo cuestión de tiempo. Las figuras empezaron a acercarse más, cerrando el círculo. Podía sentir un frío terrible que emanaba de ellas. Un frío que no era físico, sino que parecía penetrar hasta los huesos, hasta el alma. Rosa se había desmayado en mis brazos, y yo solo podía quedarme ahí parado esperando lo inevitable, sabiendo que no había escapatoria. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El elevador al final del pasillo se abrió con un sonido metálico que rompió el silencio. Las luces normales del hospital volvieron a encenderse de golpe, esa luz blanca y brillante que hacía que todo volviera a verse normal. El doctor de guardia salió del elevador junto con 2 guardias de seguridad, todos buscando la causa del apagón. En un instante, todas las figuras desaparecieron. Don Esteban, las sombras, todo se desvaneció como si nunca hubiera existido. El pasillo estaba vacío, las habitaciones en orden, los pacientes durmiendo tranquilos. Solo quedábamos Rosa desmayada en el piso y yo temblando, tratando de procesar lo que acababa de pasar. El doctor nos ayudó, llamó a otros enfermeros, revisaron a Rosa, le dijeron que había sufrido un ataque de pánico por el estrés del trabajo.
Yo no dije nada. Sabía que nadie me creería. Los guardias encontraron que el apagón había sido causado por una falla en el sistema eléctrico. Algo técnico que podía explicarse con lógica, pero yo sabía la verdad. Rosa renunció al día siguiente. No volvió a pisar el hospital. No quiso hablar más del tema. Simplemente empacó sus cosas y se fue. Yo también pensé en renunciar, en alejarme de ese lugar maldito y nunca volver. Pero algo me detenía. Sentía que si abandonaba el hospital, esas presencias podrían seguirme a casa, a mi vida normal, a mi familia. Y también pensaba en que si yo me iba, otra persona ocuparía mi lugar. Alguien que no sabría lo que había en ese cuarto piso. Alguien que estaría en peligro sin saberlo. Así que me quedé. Han pasado 2 años desde aquella noche. Las cosas no han vuelto a ser tan intensas como entonces, pero tampoco han desaparecido por completo. De vez en cuando escucho pasos en las habitaciones vacías cuando hago mis rondas. A veces veo sombras que no deberían estar ahí, que se mueven por el rabillo del ojo pero desaparecen cuando trato de mirarlas directamente. Y en ocasiones, cuando el pasillo está vacío y silencioso en la madrugada, veo a don Esteban al final del corredor. Siempre está ahí parado, observándome con esos ojos blancos sin pupilas, sonriendo con esos dientes demasiado largos y afilados. No se acerca, no dice nada, solo me observa. Y yo sé lo que significa. Está esperando. Esperando el momento en que tenga que cumplir su promesa, el momento en que vuelva a necesitar de mí. He aprendido a vivir con esto. He aprendido a seguir trabajando, a cuidar de los pacientes, a hacer mis rondas aunque sepa que no estoy solo en ese pasillo, porque alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que quedarse y asegurarse de que esas presencias no lastimen a los vivos. Y por alguna razón que no termino de entender, siento que ese alguien debo ser yo. Por eso, si alguna vez entran a un hospital de madrugada y ven a un enfermero hablando solo en el pasillo, o mirando fijamente hacia la nada, o revisando una habitación vacía como si hubiera alguien adentro, no piensen que está loco. No lo juzguen ni se burlen. Tal vez ese enfermero solo esté haciendo su trabajo. Tal vez esté cuidando no solo a los pacientes que todavía respiran, sino también a aquellos que se negaron a irse, a aquellos que buscan compañía en la oscuridad. Y si alguna vez llegan a quedar internados en el cuarto piso del Hospital Central San Miguel, y ven a un hombre mayor parado al pie de su cama en medio de la noche, sonriendo con dientes demasiado largos y mirándolos con ojos completamente blancos, no griten, no se asusten, solo cierren los ojos y finjan dormir, porque don Esteban todavía está aquí, y todavía está esperando. Dicen en los pueblos del Estado de México que hay pasajeros que nunca deberías recoger. Gente que aparece en las esquinas más solitarias, bajo faroles que titilan como si la luz misma tuviera miedo. Los taxistas viejos lo saben, lo susurran en las bases mientras toman café a media madrugada. Dicen que algunos de esos pasajeros no buscan llegar a ningún lado, solo quieren compañía para el último tramo de un viaje que nunca terminaron. Esta historia me la contó un hombre llamado Adrián López Salgado, un tipo común y corriente, de esos que trabajan sin descanso para sacar adelante a su familia. Durante 15 años manejó un taxi en las noches de la Ciudad de México, siempre en el turno más pesado, el que va de las 10 de la noche hasta que el sol empieza a asomarse. Adrián ya no trabaja de taxista. Ahora está en una fábrica, con horarios normales, bajo la luz del día. Pero cuando le preguntas por qué dejó el taxi, se le oscurece la mirada y tarda varios segundos antes de hablar. Porque hay cosas que uno ve en las madrugadas que no debería ver. Cosas que se quedan pegadas al alma como manchas que no se limpian con nada. Mi nombre ahora es Adrián López Salgado. Tengo 48 años y nací en Tlalnepantla. Durante casi 15 años trabajé como taxista nocturno en la Ciudad de México. Siempre en el turno de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Era un trabajo que me gustaba porque las calles estaban más libres y ganaba mejor con los viajes largos. Además, durante el día podía cuidar a mi mamá, que estaba enferma, y pasar tiempo con mi esposa Julia y mis 2 hijas.
Desde el principio me tocó ver situaciones extrañas. Nada del otro mundo, pero sí cosas que te hacían pensar. Borrachos que hablaban solos como si alguien les contestara. Mujeres que subían llorando y nunca te decían por qué. Tipos que pedían que los dejaras en medio de la nada, rodeados solo de terrenos vacíos y basura. Con el tiempo te acostumbras. Aprendes a no preguntar, a cobrar tu tarifa y a seguir adelante. Pero lo que me pasó esa madrugada de octubre del 2019 fue completamente diferente. Algo que todavía hoy me quita el sueño. Algo que me hizo dejar el taxi para siempre. Era una madrugada muy fría. Alrededor de las 2:30. Desde las 10 de la noche solo había hecho unos cuantos viajes cortos. La ciudad estaba más vacía de lo normal, incluso para ser martes. Yo iba manejando por Insurgentes y decidí meterme hacia la colonia Roma para ver si salía algún cliente. Las calles estaban completamente desiertas. Solo se veían un par de perros buscando comida entre la basura y las luces amarillentas de los postes alumbrando las banquetas todavía mojadas por la llovizna que había caído más temprano. Tenía el radio encendido, bajito, solo para no quedarme dormido. Esa noche ponían puras baladas viejas que hacían el ambiente todavía más pesado. Al doblar en una calle oscura, cerca de un parquecito abandonado, vi una figura parada en la esquina. Era alguien muy alto y delgado, completamente inmóvil debajo de un farol que parpadeaba. Ni siquiera movía las manos. Pensé que tal vez estaba esperando el camión, aunque a esa hora ya no pasaba transporte público por ahí. Bajé la velocidad y abrí un poco la ventanilla. La figura volteó la cabeza hacia mí y en ese instante sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Era un hombre, pero había algo muy raro en él. Su cara era tan pálida que parecía de papel, y sus ojos brillaban con una luz propia, algo que definitivamente no era normal. Llevaba puesto un traje negro, muy antiguo, perfectamente planchado, como si acabara de salir de una foto vieja de esas que guardaban nuestros abuelos. Le pregunté si necesitaba taxi, aunque algo muy adentro de mí me gritaba que siguiera manejando y me largara de ahí lo más rápido posible. El hombre me miró durante varios segundos que se sintieron eternos, y entonces, sin mover la boca, escuché su voz dentro de mi cabeza, como si fuera un pensamiento que no era mío. Sí, necesito regresar a mi hogar. Sus labios no se movieron ni un milímetro. Sentí las manos heladas sobre el volante. Quise acelerar, pisar el pedal y salir corriendo, pero una especie de peso invisible me mantuvo ahí, paralizado. El hombre se acercó despacio, abrió la puerta trasera y subió al taxi. El carro se hundió como si hubiera subido algo muchísimo más pesado que una persona normal. Un frío terrible llenó todo el interior del vehículo, un frío que dolía en los huesos. Empecé a ver mi propio aliento salir en nubes espesas, como si estuviera dentro de un refrigerador gigante. Le pregunté a dónde lo llevaba, mirando por el espejo retrovisor, y entonces sentí que el corazón se me detenía. En el espejo no se veía nada. El asiento trasero aparecía completamente vacío, pero yo sentía su peso, su presencia, ese frío clavándoseme hasta el alma. Volteé la cabeza hacia atrás y ahí estaba, sentado con la espalda muy recta, las manos sobre las piernas y esos ojos brillantes fijos en mí. Me dijo que lo llevara al Panteón de Guadalupe Tepeyac. Esta vez sí movió la boca, pero su voz sonaba hueca, lejana, como si viniera de muy adentro de un pozo. Se me erizó cada pelo del cuerpo. Ese panteón estaba del otro lado de la ciudad, rodeado de lotes vacíos y zonas muy solitarias. Jamás había ido de noche y la verdad no tenía ninguna gana de hacerlo. Le dije que eran como 40 minutos de camino, esperando que cambiara de opinión. Él contestó que no importaba, que tenía tiempo. Arranqué con las manos temblando. No dejaba de vigilarlo por el espejo. A veces parecía desaparecer del asiento. Otras veces, sus ojos iluminaban el interior del taxi con ese brillo extraño. No hablaba, no respiraba, no parpadeaba siquiera. Llegué a un semáforo en rojo, ya con otros coches alrededor, y me sentí un poquito más tranquilo. Entonces él habló de nuevo. Me dijo: «Adrián, ¿sabes qué día es hoy?» Yo jamás le había dicho mi nombre. Le contesté automáticamente que era martes, y él me dijo: «No, hoy es el día en que te toca venir conmigo». El semáforo cambió a verde,
pero mis piernas no respondían. Los claxonazos detrás de mí empezaron a sonar con fuerza. Un conductor incluso se bajó y golpeó mi ventana gritándome que me moviera. Ese grito me sacó del trance y logré acelerar de nuevo, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Le pregunté cómo sabía mi nombre. Mi voz salió quebrada, casi sin aire. Él me contestó que sabía muchas cosas sobre mí. Dijo mi nombre completo. Mencionó a mi esposa Julia. Dijo que tenía 2 hijas, que trabajaba de noche porque cuidaba a mi mamá enferma durante el día. Cada palabra que decía era verdad. Pero ¿cómo podía saber todo eso? Yo nunca había visto a ese hombre en mi vida. El frío dentro del auto se volvió insoportable. Mis dedos empezaban a entumecerse sobre el volante. Podía ver mi respiración salir en nubes cada vez más densas. Pero seguí manejando porque no sabía qué más hacer. Tenía terror de detenerme, de quedarme solo con él en medio de la oscuridad. Pasamos por varias avenidas. Yo trataba de buscar lugares con gente, con luz, pero a esa hora todo estaba muerto. Las calles parecían un laberinto sin fin, y cada vez que miraba el espejo, ahí estaba él, con esos ojos brillantes clavados en mi nuca. Al pasar por una zona muy despoblada, llena de edificios abandonados y lotes baldíos, el hombre me ordenó que me detuviera ahí. Le dije que todavía no habíamos llegado al panteón. Él contestó que ya no íbamos al panteón, que ahí era suficiente. Miré alrededor. Era una calle completamente aislada, con hierba crecida hasta la cintura y árboles que parecían sombras gigantes recortadas contra el cielo negro. No había una sola luz encendida, ni un solo sonido más allá del motor de mi taxi. Le dije que ahí no había nada. Y él respondió, con esa voz que parecía venir de otro mundo, «Para mí sí hay». Frené el carro. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Él abrió la puerta trasera y bajó del taxi con movimientos lentos, casi flotando. En cuanto salió, el frío desapareció de inmediato. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana y dejara entrar aire normal otra vez. Me giré para preguntarle cuánto me debía, porque por instinto uno siempre piensa en esas cosas aunque esté aterrado. Pero el asiento trasero estaba completamente vacío. No había nadie, ni una sombra, ni una señal de que alguien hubiera estado ahí. Salí del auto casi cayéndome, con las piernas entumecidas por el frío y el miedo. Miré hacia todos lados, caminé unos pasos gritando si había alguien. Nada. Silencio total. Era imposible. Yo lo había visto bajar. Lo había visto abrir la puerta y salir del carro. Pero ahí no había nadie. Regresé al taxi con el corazón en la garganta. Y entonces lo vi. En el asiento trasero, justo donde él había estado sentado, había una fotografía antigua. Una de esas fotos en blanco y negro, con los bordes desgastados y manchados por el tiempo. La tomé con manos temblorosas. Mostraba a un hombre vestido exactamente igual que mi pasajero. El mismo traje negro anticuado, la misma postura rígida, los mismos ojos que, aunque en la foto no brillaban, tenían algo extraño, algo que te hacía sentir incómodo solo con mirarlos. Le di vuelta a la fotografía y ahí, escrito con tinta descolorida, decía: Esteban Castañeda, 1942-1966. La foto estaba helada, como si hubiera estado guardada en un congelador durante años, y olía a tierra húmeda, a cementerio, a cosas viejas y olvidadas. Guardé la fotografía en mi chamarra y arranqué sin mirar atrás. Conduje tan rápido como pude hasta salir de esa zona. No paré hasta llegar a una gasolinera con luces brillantes y gente despierta. Me quedé ahí casi media hora, tomando café aguado y tratando de calmarme, viendo pasar los pocos coches que circulaban a esa hora. Cuando finalmente llegué a mi casa, ya estaba amaneciendo. Julia se despertó cuando entré y me preguntó por qué llegaba tan pálido. Le conté todo, cada detalle, aunque sabía que sonaría como un loco. Ella me abrazó y me dijo que seguramente era el cansancio, que llevaba muchos años trabajando de noche y que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me pidió que descansara, pero yo no pude dormir.
Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos brillantes mirándome desde el espejo retrovisor. Escuchaba esa voz hueca diciéndome que era el día en que me tocaba ir con él. Al día siguiente, aunque apenas había dormido un par de horas, busqué información sobre Esteban Castañeda. Fui a la biblioteca municipal, busqué en periódicos viejos, pregunté a gente mayor del rumbo, y lo que descubrí me dejó sin aire. Esteban Castañeda había sido sepulturero del Panteón Guadalupe Tepeyac durante muchos años. Vivía solo en una casa pequeña cerca de la colonia Guerrero. Una noche de octubre de 1966, salió de su trabajo como siempre, caminando por las calles oscuras rumbo a su hogar. Pero nunca llegó. Su casa apareció intacta. La cena que había preparado antes de irse seguía sobre la mesa. Su cama estaba tendida, todo en su lugar, pero él había desaparecido sin dejar rastro. Buscaron durante semanas. Revisaron el panteón, los alrededores, preguntaron a todos los vecinos. Nada. Esteban Castañeda simplemente se había esfumado en medio de la noche. Con los años, la gente empezó a olvidar el caso. Pero los vecinos más viejos contaban que por décadas habían visto a un hombre con traje antiguo caminando por esa zona a altas horas de la madrugada. Siempre solo, siempre en silencio, caminando como si buscara algo que nunca encontraba. Decían que el hombre intentaba volver a su casa. Esa misma tarde fui a la dirección que encontré en los registros viejos. La casa donde Esteban había vivido. Quedaba en una calle angosta de la colonia Guerrero, entre edificios descuidados y negocios cerrados. El lugar seguía ahí, pero estaba completamente abandonado. Las ventanas tapiadas con ladrillos, la puerta de metal oxidada y llena de grafitis, el jardín convertido en un montón de hierbas secas y basura acumulada. Me quedé parado frente a esa casa durante varios minutos, sintiendo un peso en el pecho que no podía explicar. Traía la fotografía conmigo, guardada en el bolsillo de mi chamarra. La saqué y la volví a mirar. Los ojos de Esteban en esa imagen parecían seguirme, como si supiera que yo estaba ahí parado frente a lo que alguna vez fue su hogar. Un señor mayor salió de la casa de al lado y me preguntó qué buscaba. Le conté que estaba investigando sobre Esteban Castañeda. El señor me miró con desconfianza al principio, pero luego suspiró y me invitó a pasar a su casa. Me contó que él había sido niño cuando Esteban desapareció. Recordaba que su mamá y las vecinas hablaban en voz baja sobre el asunto, asustadas. Decían que Esteban era un hombre muy callado, que trabajaba en el panteón y que nunca le hacía daño a nadie, pero que desde su desaparición, la calle nunca volvió a sentirse igual. Me dijo que durante años, especialmente en octubre, la gente veía sombras extrañas cerca de esa casa. Escuchaban pasos en la madrugada, como si alguien caminara despacio por la banqueta. Algunos juraban haber visto a un hombre con traje negro parado frente a la puerta, mirando hacia adentro como esperando que alguien le abriera. El señor me confesó que él mismo lo había visto una vez, cuando tenía como 20 años. Regresaba de una fiesta ya muy noche, y lo vio ahí, parado bajo el farol de la esquina. Me dijo que cuando se acercó para preguntarle si necesitaba algo, el hombre volteó y lo miró con unos ojos que brillaban en la oscuridad, y que en ese momento sintió un frío tan intenso que le dolieron los huesos. Cuando parpadeó, el hombre ya no estaba. Salí de esa casa con más preguntas que respuestas, y con la certeza de que lo que me había pasado era real. No había sido cansancio ni imaginación. Esteban Castañeda había subido a mi taxi esa madrugada, y por alguna razón que nunca voy a entender, me había elegido a mí. Esa misma noche tomé una decisión. Hablé con Julia y le dije que iba a dejar el taxi. Ella no me hizo preguntas. Creo que vio algo en mis ojos que le hizo entender que no era negociable. A la semana siguiente conseguí trabajo en una fábrica cerca de casa. Horario de día de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Nada de madrugadas, nada de calles oscuras, nada de pasajeros desconocidos. Vendí el taxi a un precio muy bajo. El comprador me preguntó por qué lo dejaba si estaba en buen estado. Le dije que necesitaba cambiar de vida, pasar más tiempo con mi familia. No le conté nada más.
Hay cosas que es mejor no compartir, porque nadie te va a creer de todas formas. Han pasado varios años desde esa noche, pero la fotografía sigue conmigo. La guardo en una caja de zapatos, en el fondo del closet. A veces, cuando estoy solo en casa, la saco y la miro. Y cada vez que lo hago, siento ese mismo frío recorriéndome el cuerpo, como si Esteban todavía estuviera cerca, observándome desde algún lugar que no puedo ver. Julia me ha pedido que la tire, que la queme, que me deshaga de ella, pero no puedo. Siento que si lo hago, algo malo va a pasar, como si esa fotografía fuera lo único que mantiene a Esteban en su lugar, lo único que le impide volver a buscarme, porque desde esa noche he sentido su presencia varias veces. Cuando manejo por necesidad en la oscuridad, aunque ahora trato de evitarlo a toda costa, siento que alguien me observa desde el asiento trasero. Miro por el espejo retrovisor y no hay nadie, pero siento el peso, siento el frío, siento esos ojos brillantes clavados en mi nuca, a veces en las madrugadas cuando no